¿Qué es el bilingüismo pasivo? ¿Qué tipo de bilingüe pasivo es mi hijo o mi hija? Y hablemos de qué es este tecnicismo, aterricémoslo. Si estás aquí es porque tu niño bilingüe no está hablando tu idioma contigo. Ya sabes que este desafío está hecho para familias donde sus hijos no hablan la lengua familiar, pero hablan perfectamente la lengua del país a donde viven. Puede ser que migraste o que eres ya una mamá que trae historia migratoria por sus padres, etcétera, y que estás transmitiendo esa lengua tal vez no dominante con la que tú creciste, que es parte de ti y que es muy importante para ti y para tu familia, y tu niño no está conectando contigo en ese idioma, no está hablando la lengua de tu corazón y la lengua que tú deseas transmitir. Entonces, sabiendo esto, ya estamos claras que estás en el lugar correcto y quiero, antes de iniciar, presentarme por si acaso no me conoces. Soy Rebeca, soy lingüista, especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Soy una mamá costarricense viviendo en Alemania con 2 niños bilingües y biculturales. La mayor tiene 9 años y el menor 3 añitos. Así que ya voy más o menos avanzada con esto de la crianza multilingüe y hoy quiero presentarte esta terminología de qué es ser un bilingüe pasivo, qué dice la ciencia acerca de este tipo de bilingües, etcétera, etcétera. Entonces, aquí puedes ver nuestra tabla de contenidos. Vamos a empezar, yo les voy a empezar contando un poquito acerca de mi propia historia, lo que he vivido con mi hija. Vamos a ver qué es el bilingüismo pasivo, qué tipo de bilingüe pasivo es tu hijo, qué es la activación de una lengua pasiva y vamos a responder esta pregunta: ¿qué pasa si espero? Ahora veamos mi propia historia. Mi hija fue criada con el método un padre, una lengua. Su papá hablaba alemán con ella, yo hablaba español. Hasta los 2 años y medio, todo bien. Ahí entra al kinder por primera vez y empieza su explosión de lenguaje en alemán. A partir de aquí, era casi imposible que mi hija dijera una frase completa solo en español. En este momento yo estaba muy metida leyendo acerca de los estudios de niños bilingües pasivos. Un niño bilingüe pasivo es aquel que entiende sus lenguas, pero solo habla una de ellas. En este caso, mi hija estaba entrando a una pasividad bastante fuerte en español. A los 3 años de edad, recuerdo que vino mi madre a visitarnos de Costa Rica y la comunicación con mi hija empezó a ser súper difícil porque ella quería hablarle solo en alemán. Aquí para mí fue un warning de que algo yo tenía que cambiar porque mi hija no estaba produciendo en español. Para nosotros, como lingüistas, o sea, para mí y mi marido, era como imposible que esto nos esté pasando a nosotros porque nosotros sabemos de estos temas. Mi marido es profesor de español, ¿cómo puede estarnos pasando esto? Y bueno, para que ustedes vean, como se dice en Costa Rica, al mejor mono se le cae el zapote. También me empezó a pasar esto a mí. Entonces, ¿qué hice yo? Me metí de cabeza con la literatura, los estudios y en ese momento empecé a escribir mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría se trataba de ir a las casas a ver cómo las familias bilingües español-alemán estaban transmitiendo esa lengua de herencia que en este caso es el español. Yo veía muchísimos cambios de lengua, muchísimas cosas de las que vamos a estar hablando a lo largo de este desafío. Y bueno, así fue como yo empecé a meterme de lleno con este tema. Empecé con mi hija, después intensamente a estudiar todo lo que había acerca del bilingüismo pasivo o receptivo y después el trabajo con las familias, que ya llevo más de 5 años en este proceso,
ayudando y acompañando a familias a activar la lengua que su niño bilingüe ha dejado de hablar. Ahora, volviendo al punto de qué es el bilingüismo pasivo y qué tipo de bilingüe pasivo es mi hijo. Hoy te quiero hacer una pregunta y quiero que te pongas a reflexionar y me respondas en el grupo de WhatsApp. Lo vamos a poner como estadística para que ustedes puedan marcar. ¿Tu hijo bilingüe ha escuchado siempre sus dos lenguas, pero nunca habló una de ellas? ¿O sí producía palabras y empezó a hablar la lengua minoritaria o la lengua familiar, pero entró al kinder o a la escuela y hubo un cambio radical que la dejó de hablar por completo? ¿Qué tipo de bilingüe es tu niño? El perfil A, un niño que siempre ha escuchado sus lenguas, pero nunca ha producido en una de ellas y solo ha hablado la lengua al medio social. O el perfil B, que es un niño que escuchó y hablaba muy bien, o hablaba o producía palabras y ya frases en sus dos lenguas, pero al entrar al kinder o a la escuela dejó de hablar esa lengua por completo. ¿Por qué esta distinción si perfil A o perfil B es importante? Es porque dependiendo de si tu hijo nunca ha hablado su lengua, una de sus lenguas, o si tu hijo la habló pero dejó de hablarla y está con una tendencia a la pasividad, así va a ser de fácil o no tan fácil el proceso de activar esa lengua que tu hijo ha dejado de hablar. Entonces, una vez reconociendo qué tipo de perfil es tu hijo, es importante entonces ahora entrar a la materia. ¿Qué es un proceso de activación de lenguas pasivas? Necesitas para esto un método, necesitas conocimiento y necesitas paciencia. Paciencia, comprensión, y a lo largo de esta semana vas a ir viendo que vas a necesitar muchísima conexión con tu niño bilingüe. Entonces, una vez que has ubicado el perfil, te cuento qué es la activación de una lengua pasiva. La activación de una lengua pasiva es un proceso sociolingüístico. ¿A qué le llamamos sociolingüística? A la lengua en momentos sociales. Entonces, a nivel familiar puede pasar que la comunicación se ve interrumpida o la transmisión de esa lengua X se ve interrumpida por diferentes razones que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Lo que yo quiero contarte hoy es que un proceso de activación de lenguas es muy intencional. Es un proceso que nosotros iniciamos de manera intencional, dando input intencional y muy dirigido para que nuestros niños comiencen poco a poco a sentirse motivados y tengan el input suficiente para empezar a hablar la lengua que han dejado de hablar. Por eso es tan importante que cuando te comprometes a un proceso como estos, estés muy segura de que vas a necesitar mucha intención de tu parte, vas a tener que priorizar de alguna manera este proceso, y esto no significa que vas a tener que dejar de hacer tu vida cotidiana, de vivir la vida normal que llevas, porque yo sé que nosotros como madres tenemos muchísimas cosas, muchísimas cargas mentales con las que tenemos que estar todos los días lidiando y estamos muy ocupadas, pero es importantísimo que para que saques el mayor provecho a este proceso, que empieces a priorizar tu lengua materna ante muchas situaciones que tal vez no la habías priorizado. Entonces, ¿qué pasa si espero? Me preguntan muchas familias. Rebeca, debería esperar. Ya me han dicho a mí, ya va a hablar. ¿Quién necesita empezar un proceso de activación de lenguas? Los niños bilingües se hacen bilingües automáticamente. Miren, las mamás que vivimos en países donde no se habla nuestra lengua de herencia o donde no se habla esa lengua que yo quiero transmitirle a mi hijo, sabemos lo difícil que es transmitir nuestra lengua
cuando todas las circunstancias alrededor están en nuestra contra. A veces hasta nuestra pareja tan siquiera entiende nuestra lengua. Y esto es algo súper importante de tomar en cuenta y de no tomarlo a la ligera, porque sabemos muy bien que esta es una carga que llevamos, es una carga mental, es una carga de tiempo, es una carga de muchos aspectos, pero que se puede hacer llevadera y que se puede integrar en la vida cotidiana de nosotros. Entonces, un proceso de activación de lenguas puede durar más o menos de 6 a 9 meses, por ejemplo. No podemos esperar que, ay, voy a hacer un poquitico, ya mi hijo mañana o la otra semana va a empezar a soltarse y etcétera. Aunque hay muchísimos resultados rápidos que ven las familias cuando se comprometen en este proceso, lo normal es que este proceso tarde un par de semanas o de meses para empezar a ver como resultados contundentes. Entonces, cuando entras a un proceso de activación de lenguas, lo que queremos es poco a poco desenvolver esa lengua que tu hijo ha dejado de hablar. Es decir, la lengua mayoritaria o la lengua del país ha seguido avanzando en su desarrollo y la lengua minoritaria o familiar se ha quedado rezagada en el desarrollo lingüístico. Y por eso tu hijo, por muchísimas razones, no ha seguido hablando esa lengua. Puede ser por falta de fluidez, puede ser por vergüenza, puede ser por perfeccionismo. Hay un montón de razones por las cuales un niño bilingüe deja de hablar su lengua y esto lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Hoy lo que quiero es que en tu workbook puedas hacer estos ejercicios de reflexión, que tú veas exactamente qué fue lo que pasó, qué cambios hubo, en qué momento mi hijo dejó de hablar mi lengua, qué puedo hacer para recuperar esa lengua y cuántas ganas tienes tú realmente, qué tan importante es para ti tu lengua de herencia, qué tan importante es tu idioma. ¿Puedes conectar con tu hijo en este idioma o te está costando muchísimo porque tienes una barrera en ese otro idioma, emocionalmente no puedes expresarte tan bien, sientes que está algo interfiriendo entre ustedes y esa barrera puede ser la lengua? Entonces yo quiero que te comprometas y sigas en el workbook de hoy escribiendo toda tu reflexión. Una vez entendido que esto nos puede pasar a cualquiera, hasta a mí me pasó. Además, no se trata de culparte, no se trata de ahora echarle leña al fuego, sino más bien de sacudirnos de eso y decir, ok, ahora le voy a dar la importancia a mi lengua que se merece y voy a iniciar este proceso intencional de dar input para que mi hijo pueda empezar a sacudir otra vez esa lengua que ha quedado en el cajón de los recuerdos y empiece a desarrollarse otra vez con más fuerza, teniendo como lengua base tal vez otra lengua que va a ser su lengua dominante, pero sabiendo que es posible que ese niño active esa lengua que en algún momento ha quedado por ahí rezagadita.